Pulso económico de lunes, hoy con dulce evolución del IBEX 35. Vean, 0,11 arriba, 7.993,2 al cierre el índice general, con algunas acciones que suben bastante, diría yo. Naturgy 3,13 arriba, IAG hoy mejora 1,82, AENA 1,52. En el lado de los que ya han tenido peor ejecutoria, Farmamar se deja 1,77, Acciona Energía 1,76 y Acciona, la de toda la vida, 1,38. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que estoy seguro más les pueden interesar del debate económico que mantenemos para ustedes cada tarde aquí con los mejores expertos para que no se pierdan un detalle. Bueno, pues evidentemente tenemos que hablar de qué espera el mercado de la Reserva Federal. Algunos creen que va a llevar los tipos de interés al 4% antes de que finalice el año. Vamos a ver qué opinan nuestros expertos. Y luego algo sorprendente. Resulta que cada vez que levantamos una esquina de la alfombra de las decisiones que se han tomado en Europa, vemos que nadie ha trabajado nada, que esto es un desorden monumental y que desde luego falta una cierta firmeza de carácter a la hora de hacer las cosas. Por ejemplo, 9 de cada 10 euros del gas en Europa son hijos de la especulación financiera. Habíamos oído hablar no hace mucho de que los precios se fijaban en un mercado holandés, bueno, bastante especulativo, el TTF, y uno se pregunta, oiga, pero ¿hay algo en Europa que se hayan parado a pensar, que, en fin, que sea contrastado, que sea serio? Luego llegan los malos momentos, como el que nos ha producido la guerra de Ucrania, y tenemos que todos acabar conociendo la tribulación de este mercado holandés, el TTF, que es, por lo que dicen los expertos, no es precisamente un ejemplo de trading, es un ejemplo, si acaso, de la especulación más cruda y dura en algo que es esencial, el gas. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde, don Juan Iranzón, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí un lunes más. ¿Todo encantado. Bien? Pues a título personal todo muy bien, lo demás ya lo veremos. Y además ganando la selección española de básquet, que es lo que a usted le Sí, señor, gusta. y jugando muy bien estudiantes, pues, claro, tanto nuestro equipo masculino como femenino, que debutamos precisamente este fin de semana. Ha sido un fin de semana completo de baloncesto. Don Miguel Ángel Cicuendes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, también contento de ganar a la selección española, también de que ganara el Real Madrid. Y bueno, pues oye, todo felicidad en ese lado, ¿no? Bueno, vamos a los temas no tan felices. El IBEX ha tenido este comportamiento suave, pero se atasca en la barrera de los 8.000 con toda claridad. Y arranca una semana en la que todos volveremos a estar pendientes de los bancos centrales. Claro, sí, hay que ver qué dice la FED y otros muchos bancos que se reúnen y de la posible subida de tipos, si serán 75 puntos básicos, si serán 100, si serán 50, porque hay algunas casas importantes que hablan incluso de 50 aquí, o sea que hay apuestas de todos los colores. Fíjese que yo creo que sigue habiendo la incertidumbre, que luego vamos a comentar también si entramos o si entramos en recesión, con qué intensidad, y luego, por otro lado, efectivamente, cuándo van a subir los tipos de interés. Y en este momento yo sí que empiezo a dudar algo que vayan a alcanzar el 4% antes de acabar el año en Estados Unidos, por una razón muy sencilla, porque algo se ha moderado, no suficiente, 8,3%, y Estados Unidos no está sufriendo de la misma manera que Europa el problema energético. Y además se encuentra en recesión, aunque una recesión matizada, como también hemos dicho ahora, con pleno empleo, pero un pleno empleo que también hay que analizar con detenimiento, porque esa escasez de mano de obra lo que significa, como consecuencia de esa enorme dimisión, que es bastante sorprendente que haya ocurrido, lo que provoca es un encarecimiento de los costes y una disminución de la producción. Por tanto, ahí hay bastante incertidumbre, que es lo que explica que no termina de rebotar tampoco. Y sobre todo estamos viendo que son platos que giran a diferente velocidad completamente. En Estados Unidos, usted lo decía, no hay shock energético en absoluto. Están ingresando, por lo que son excedentarios, más que nunca, tanto en gas como en petróleo, como en todo. Bien, la cuestión entonces es... Pero es que a través de fracking. Claro, que aquí es que nos negamos a explorarlo. Sí. Bueno, pero lo venderán a nosotros. O de la forma que sea, lo que exportan, esa es una circunstancia positiva para su viento de popa que tiene su economía, que en Europa no tenemos ninguno. Por eso, le pregunto, Cicuéndez, ¿usted está con el consenso de los analistas que dicen que llegaremos a final de año con tipos de interés en Estados Unidos 4% o cree que no? Hombre, yo creo que tanto como el 4 va a ser posiblemente mucho, pero es que los bonos a un año están al 4.
4, ¿eh? Sí. Ojo, o sea que está invertida la curva totalmente. Entonces, oiga, usted invertir al 4% un bono a un año, pues se queda tan tranquilo. El problema es que seguramente el dólar ¿Seguridad se va a total? devaluar, ¿Seguridad seguramente. total? Hombre, seguridad total si está uno en dólares y quiere seguir en dólares, pero que es posible que el dólar sea, la previsión que yo lanzo aquí es que posiblemente el dólar se devalúe. Aunque parezca lo contrario, parezca que se va a revaluar. También parecía que iba a seguir subiendo el petróleo y lo que ha hecho es caer. ¿Cómo ve usted eso del dólar? Yo lo veo bastante estable. Es verdad que ha tenido una revalorización muy importante respecto a todas las monedas. Lo hemos visto respecto al euro, a la libra, pero también el viernes pasado lo referenciamos respecto al yuan. Y por tanto, Estados Unidos a lo mejor hace alguna maniobra porque no le interesa. ¿Y cuál puede ser la maniobra? No subir mucho más los tipos de interés, efectivamente. Por tanto, yo también tengo algunas dudas respecto a que los tipos de interés de la Reserva Federal el 31 de diciembre estén al 4%, porque hay que recordar que en este momento están al 2,25, 2,50, ese es el margen. Por tanto, yo creo que lo que puede haber es una subida adicional, por lo menos de un punto en lo que queda de año. Por tanto, 3,25, 3,50. Muy bien. Vamos a Europa. En Europa la división entre los analistas es mucho más triste. La división está entre aquellos que creen que la recesión es un escenario muy probable y aquellos que creen que es un escenario inevitable. Pues efectivamente, yo me temo que es un escenario inevitable porque evidentemente ya se han obtenido datos muy negativos durante el tercer trimestre, incluso en el caso de España. España es un país turístico por excelencia, ese sector ha ido bastante bien, pero en cambio la industria en general en Europa está yendo bastante mal. Es verdad que la manufacturera en España ha tenido algunos datos positivos, pero por ejemplo el automóvil, que es fundamental, muy malo aquí y peor en Alemania, por ejemplo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que empieza a consolidarse la falta de muchos inputs para producir productos farmacéuticos, que también son industriales y que es la segunda partida de exportación española. Por tanto, yo me temo, sinceramente, que en el tercer trimestre España ya puede haber crecido negativamente, varios países europeos como Alemania, Francia, etcétera, y por tanto la situación es complicada. Para que técnicamente podamos hablar de recesión habrá que esperar los datos del cuarto trimestre. Pero a mí me sorprendió incluso que la IDEF ya se anticipó a decir que probablemente España en el tercer trimestre, a pesar del boom turístico, iba a tener un crecimiento negativo. Cifuentes. Bueno, pues la verdad es que ya apostamos aquí en una conferencia que dimos en concreto en el mes de marzo de que íbamos camino de la recesión, o sea que el anuncio fue ya hace bastante tiempo. Y yo creo que sí, que básicamente estamos en una caída clara, no sabemos la velocidad que va a coger porque no sabemos las ayudas que se terminarán manifestando, pero vamos, desde luego, de momento la dirección es clara hacia abajo. Es que además, desde el punto de vista de la producción, mal la industria. Puede debilitarse la construcción, tanto por el incremento de costes como por la subida de tipos. Es que los costes han subido un 33% en la construcción, era el dato que hoy se publicaba. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay incertidumbre, eso tiene un efecto negativo sobre el consumo. En concreto en España el ahorro se está lanzando y una subida de tipos de interés todavía penaliza más al consumo. Pero sobre todo, ¿qué penaliza la incertidumbre y una subida de tipos de interés? La inversión. Por tanto, si el consumo y la inversión se comportan inadecuadamente, pues el resultado es muy malo. Vamos a Europa y al mercado crucial en estos momentos del gas. Resulta que 9 de cada 10 euros que mueve el gas en Europa son especulación financiera, hija de ese gran mercado del gas que está en Holanda y que se llama TTF. Y uno, pues eso se hace preguntas, oiga, pero vamos a ver, la fijación de precios eléctricos es un desastre. La interconexión no funcionaba, nunca ha funcionado y nunca le ha preocupado a nadie que funcionara. La obtención de nuevas fuentes generadoras como el hidrógeno verde tampoco les ha interesado. Están en el mantra, vamos a hacer más renovables y vamos a hacer más renovables y cuando se acaben de hacer haremos más renovables. Ya, pero oiga, ¿alguien está en lo que tenemos, en lo que esperamos los ciudadanos europeos? Lo del mercado del gas es escandaloso. Es escandaloso, pero no es la primera vez que se produce en el sector energético. Hay que tener en cuenta, y los tres lo recordamos, que el petróleo superó unos días, pero los $170 el barril. Y se debía precisamente a que en el mercado spot de petróleo se negociaba 10 veces la producción mundial. O sea que lo que se utilizaba es como subyacente el precio del petróleo para operaciones de opciones y futuros. Algo parecido ocurre en el caso del gas. En el caso del petróleo,
se puso ahí ciertas restricciones, evidentemente. Pues ahora también sería quizá el momento. Entre otras cosas porque es un mercado, el holandés, el famoso TTF, que solo negocia el 24% del total del comercio mundial de gas. Entonces no puede ser la referencia internacional y además subyacente para opciones y futuros en mercados estrechos, como muy bien explicó ya el profesor Cifuentes hace tiempo, cuando recuerden que el megavatio producido por gas llegaba en futuros en Alemania a 1.000 euros. Sí, sí. No, vamos, quiero decir, la profundidad en los mercados de futuros es muy importante y bueno, pues aquí yo es que lo sigo bastante a través de una plataforma y bueno, pues la verdad es que los saltos que da en un momento dado, si lo ves en el intradía, son brutales. Entonces, claro, es algo que no tiene sentido. Y a lo mejor aquí yo no estoy, a mí no me gusta la intervención de ninguna manera en ningún mercado, pero claro, en esto, si es el que va a regular el precio, pues de alguna manera había que tenerlo un poco supervisado a nivel europeo. Más, oye, se hace en un sitio, muy, desde luego, muy bursátil como es Holanda, donde, bueno... Muy especulativo. Sí, sí, muy... Sí, bueno, sí, pero yo fíjense que tampoco estoy en contra de la especulación como tal si es transparente, si los mercados son transparentes. Pero aquí a mí lo que me preocupa es que no sean transparentes y, de hecho, uno de los grandes escándalos que ha tenido gravísimas consecuencias para una institución fue la manipulación del Euribor. Efectivamente, entonces las referencias que se utilizan a nivel internacional deben de ser muy importantes y muy transparentes y las comisiones de muy mercado vigiladas. Y muy vigiladas para que de verdad sean transparentes y se fijen como se debe fijar. Y eso es lo que aquí hay alguna duda. Y aquí falla lo fundamental, que es que los expertos se habían echado la siesta. Bueno, expertos europeos. Miren, Europa tiene comisión y comisario de energía desde que yo era niño. ¿Y qué hacen en la Comisión de Energía? Bueno, es que recuerdo que en el año 52 la primera comisión que se crea precisamente es la Comunidad Europea del Carbono y de Acero, y que en el año 56 se crea la Comunidad Económica Europea, pero también la Comunidad Europea de la Energía Atómica, comúnmente conocido por Euratom. Por tanto, supuestamente siempre Europa ha considerado que es necesario disponer de energía suficiente y barata para potenciar el desarrollo industrial y de los ciudadanos. Y precisamente se les ha olvidado continuamente. Y en la retahíla de agravios tenemos que añadir que, hombre, ya tiene guasa que tenga que ser el presidente Trump el que reproche a las autoridades alemanas: ¿ustedes qué hacen si son dependientes del gas que les envía Putin? Y eso se lo dijo hace 3 años, fue un escándalo político de primera magnitud. Y acertó. Tampoco hizo nadie absolutamente nada. Y bueno, ahí hemos seguido hasta que la guerra o las sanciones han hecho el resto que ya ustedes conocen. Vamos a hablar de la banca española. La banca española se ha deshecho este año de propiedades problemáticas, pues que vienen de embargos, que provienen de inmobiliarias que ya no existen y que se quedaron en el banco que había facilitado los préstamos. 14.000 millones se han sacado de los balances de las principales entidades financieras. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Qué le parece a usted? Hombre, cuantificarlo la verdad es que no es sencillo, pero yo creo que ahora mismo lo que está haciendo la banca es inteligente porque, bueno, pues en estas circunstancias el sector inmobiliario está perdiendo cierto interés, se está viendo mucho en Estados Unidos, donde si uno se endeuda a 30 años ya está a unos tipos de interés bastante altos y, bueno, solo hay que ver lo que está pasando en Colonial, en Merlín, que han caído de una forma bastante relevante. Vamos, Colonial está en 5,67, estuvo por encima de 8 no hace mucho. Entonces, si eso le pasa a las grandes, a las OCIMIs, están cayendo, pues bueno, los bancos lo que hacen, oye, vamos a quitarnos esto que no nos interesa y vamos a intentar ganar con otro tipo de operaciones que tenemos más márgenes y, bueno, razón por la cual pues tenemos al BBVA en zona de máximos de los últimos meses. Claro, efectivamente, yo creo que era buen momento para vender temas inmobiliarios y además a raíz de la crisis financiera pasada, que hoy por hoy afortunadamente no la tenemos, los requerimientos de capital para la mayor parte del activo de los bancos son enormes. Y aquí ya hemos comentado en alguna ocasión que algún banco ha tenido que desprenderse de compañías de seguros muy solventes y viables,
y sostenibles, porque les absorbía demasiado capital, estas operaciones, que muchas tienen que estar dotadas, les absorben mucho capital. Como ha habido una cierta revolución en los últimos 2 años del mundo inmobiliario, pues yo creo que ha sido acertado, como muy bien decía don Miguel Ángel, quitárselo del medio con minusvalías muy inferiores a las que asumió en el año 14 y, bueno, pues quitándole el balance y, por tanto, que no te absorba capital. A mí me parece poco. Me parece poco porque no lo digo yo, lo dice el Banco Central Europeo. Si subimos los tipos, quien lo va a repercutir es el sector de la vivienda, que va a vender mucho menos y mucho más caro. Claro, sin duda. Por tanto, lo que yo no sé en este momento ya cuál era la posición precisamente de inmuebles complicados, porque es verdad que las ejecuciones hipotecarias fundamentalmente se produjeron hasta el año 2014-2015 y luego, por otro lado, se desprendieron o ellos directamente, como es el caso, o a través del famoso banco malo del señor de Guindos, que tan catastrófico resultado ha tenido. Y ahí sí que estábamos hablando de 32.000 millones, creo, estoy hablando de memoria, pero efectivamente ese orden. Eso es en lo que menos hemos progresado. Las entidades normales, privadas, no públicas, han hecho lo que han podido, pero el Sareb sigue encallado. Pero es que además tenemos constatado lo difícil que era acceder al Sareb para comprarle, que era su objetivo vender, parte de sus activos. Era casi imposible. Todo eran dificultades. Yo conozco algunos casos y todos renunciaron. Después de algunos contactos con ellos y tal, lo difícil que se lo ponía, ya me busco otra cosa. Para ti. ¿No? Para ti, la perra gorda. Bueno, hablemos de las cotizadas españolas. Y Cuéndez, parece que disparan el pago de dividendos a máximos no conocidos desde el 2019. Bien, sí, porque bueno, hay que tener en cuenta que si caen los valores en bolsa, como hemos visto, Red Eléctrica, Endesa, Enagas, o sea, todos los valores que tienen buenos dividendos están ahora en zona, no sé si mínimos del año, pero muy cercanos, algunos desde luego están en mínimos. Bueno, pues estas empresas amplían su dividendo porque han caído en el precio. Entonces, no es que dando el mismo dividendo, sin cambiarlo, simplemente por la relación, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien ahora mismo en el mercado, hay compras bastante interesantes, con lo cual hay que estar muy al tanto porque yo creo que a lo mejor, como suele ocurrir, el mes de octubre puede ser una zona de cierto suelo, por lo menos de octubre a diciembre, y va a haber oportunidades muy buenas de entrar. Y ha dicho unos cuantos valores que yo podría aconsejar en algún momento a comprar. Y además, o sea, ¿usted apuesta por los valores de alto dividendo? Sí, sin duda. Yo en la SICAP que asesoro, Eurohispano Opciones SICAP, todos los valores que tengo, la mayoría tienen alto dividendo, aunque yo los cubro. Yo siempre he sido defensor precisamente de un payout razonable, del orden del 60%, incluso si no es una empresa que requiera grandes inversiones, puede ser algo superior. Y no la idea que incluso Telefónica en su momento lo aplicó con pésimos resultados en cuanto a su valoración, que no repartir dividendos es bueno porque aumenta el valor. Y en este sentido yo sí que creo que es bueno el dividendo y de hecho, por ejemplo, mucha gente, sobre todo de Cantabria que conocía, vivía del famoso dividendo de don Emilio, sí, don Emilio Botín. Eso es. Bueno, qué recuerdos aquellos. Bueno, vamos a otro escenario, el escenario de la política. Hoy anunciaba en Madrid el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que va a bonificar el 100% del impuesto de patrimonio, y eso está muy bien, porque el impuesto de patrimonio no nos gusta, miren. Y por cierto, que también va a aplicar lo que ya ha aplicado Ayuso, que es la deflactación, dicen los políticos, para que no se les entienda bien. La bajada de los tramos que a él le competen del IRPF para los 3 tramos más bajos de la clasificación de ese ranking diabólico del IRPF. Es decir, para ayudar a las familias que están en rentas de como mucho hasta 40.000 euros, que son los 3 tramos, ¿verdad? ¿Son 2 buenas medidas? ¿Son dos medidas útiles? Yo creo que son útiles, imprescindibles y desde el punto de vista técnico eficientes. Y baratas. Y baratas, porque no recaudan. El patrimonio no recauda. Entonces vamos a ver, además, vamos a analizarlo con cierto detenimiento, creo que tenemos algunos minutos. En primer lugar, el patrimonio lo crea uno de mis maestros, el profesor Enrique Fuentes Quintana, el año 77, con carácter transitorio y con carácter de control, para cumplir precisamente y controlar, cuando la informática no estaba desarrollado, el cumplimiento básicamente del IRPF. La situación ha cambiado radicalmente, ahora estamos absolutamente controlados hasta el último euro y además, con bajos tipos de interés, el
impuesto puede ser confiscatorio. A partir de 10 millones, un 3,5%, a ver en este momento quién es el valiente. Bueno, ahora los bonos americanos, pero poco más saca esa rentabilidad. Por tanto, es confiscatorio. Grava una renta que ya ha sido gravada anteriormente y genera enormes distorsiones en la asignación de ese patrimonio. Por tanto, me parece logiquísimo. España es de los pocos países que sigue teniendo patrimonio y por tanto hay que eliminarlo definitivamente, y eso lo tenía que haber hecho precisamente don Cristóbal Montoro, que lo había prometido y luego se lo olvidó. Y luego, por otro lado, a mí me parece lógico deflactar y justo y ético la tarifa del IRPF, porque los impuestos lo que gravan es la capacidad de pago y en este caso hay una falsedad. Tu capacidad de pago y de renta aumenta porque sube la inflación, pero probablemente tú lo que estás, como está ocurriendo ahora, es perdiendo poder adquisitivo. Bueno, pagas proporcionalmente más y cobras menos en términos reales. Hay que añadir para los que nos ven desde Andalucía que puede deflactar lo que puede deflactar, es decir, del tramo del IRPF que compete a la autonomía, pues el hombre hace ese esfuerzo, que ese sí que le cuesta algo más de dinero y está muy bien que lo haga. Y aquí en Madrid, pero el señor Sánchez tome nota, hombre, a ver si... Sí, igual que nos ha hecho caso al final con el IVA del gas y de la electricidad, con retraso, como en economía, o con las mascarillas. Vamos de avanzadilla. No, pues vamos, yo estoy encantado que haya hecho lo mismo que Ayuso y que a los andaluces les toque finalmente el llegar a esta zona del paraíso. Que ya han sufrido bastante. Ayuso, que ya han sufrido bastante. Bueno, por cierto, siento recordárselo y probablemente esto tenga, no lo he estudiado a fondo, pero tenga una relación directa con el poder político que gobierna en las autonomías, donde todavía pues, el impuesto de sucesiones está vigente y es un palo. Bueno, casi todas ellas son socialistas, puede que haya alguna en la que esté el Partido Popular y no se haya destacado por la bonificación del impuesto que afecta a las herencias. Pero lo que sí quiero contarles, y eso es, feten, es que en el tiempo que va de enero a junio de este año, 27.000 familias han vivido el drama de tener que renunciar a la herencia de sus padres al morir porque no pueden pagarla. Y eso sí que merece la pena que alguien diga, bueno, ya está bien. En primer lugar, como hemos analizado aquí en muchas ocasiones, se ha aumentado significativamente el número de fallecidos, casi por sorpresa, que es consecuencia del COVID. Por tanto, se ha recibido herencia casi por sorpresa, con lo que no lo has podido planificar suficientemente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las herencias en España, que son el piso familiar, básicamente, inmobiliario, y sin embargo tú tienes que pagar en efectivo precisamente en los 6 meses siguientes al fallecimiento del titular. Y además, si ese titular tiene algunas deudas, tú tienes que asumirlas, salvo que renuncies. Por todas estas circunstancias... Previamente. Por tanto, por todas estas circunstancias se está produciendo esa situación de renunciar. Hay que tener en cuenta, y a mí me parece muy bien que el señor Laschetti manda una carta, en el caso de haber pagado, como fue mi caso, una herencia, que dice, usted ha pagado X porque vive en Madrid. Si no hubiera residido quien le ha transferido la herencia y usted en Madrid, hubiera tenido que pagar 100X, 100X, no X, 100X. De tal manera que esa es una realidad. Muchísima gente, por un patrimonio que además difícilmente lo puede movilizar en muchos casos, tiene que pagar una barbaridad que no tiene liquidez para hacerlo, ni muchísimo menos. Y algunos ciudadanos, en ejercicio del poder de la prevención, que es un poder muy sabio, pues han cambiado de residencia a comunidades próximas o no, para eludir el pago de ese impuesto de sucesiones, que ahí sí que eso sí que es confiscatorio más que ninguno. Absolutamente. Porque ahí se pagó en su día, se ha pagado en patrimonio. Es por tercera vez. Yo un consejo que diría es que hay que hacer lo que dicen los notarios, de que hay que aceptar la herencia sin riesgo por el pasivo. Claro, es decir, lo que llama aceptación a beneficio de inventario. Es decir, yo con mis bienes no me meto en ningún lío. Oye, si al final hay menos, pues nada, no me interesa, pero que lo sepan, porque a ver si, oye, hay que hurgar bien en lo que se recibe, porque a ver si al final va a ser positivo. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco muchísimo a ambos la presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su interés y atención desde sus hogares y les invito a ver a continuación la redacción abierta.